La semana pasada habíamos hablado acerca del discipulado, es decir, qué significa ser discípulos de Jesús y qué significa hacer discípulos para Jesús. Habíamos dicho que el discipulado, o lo habíamos definido de esta forma, que el discipulado es una relación de profunda amistad donde no solamente hay transmisión de información, sino transformación de carácter. Habíamos dicho que el discipulado tiene tres ingredientes. El primer ingrediente era descubrimiento, el segundo ingrediente era la profundidad y el tercer ingrediente era la experiencia. Hoy vamos a enfocarnos en el primero, que es el descubrimiento, y también habíamos hablado acerca de qué significa esto de descubrimiento. El descubrimiento es cuando un discípulo de Jesús es expuesto a una nueva realidad que captura su atención y motiva el pensamiento, una nueva realidad que desentierra sus prejuicios y nos permite criticarlos, y una realidad que nos desafía a cambiar la manera en la que pensamos acerca ya sea de Jesús o acerca de alguna otra cosa. Los discípulos de Jesús vivieron muchos momentos como estos, momentos de descubrimiento. Las enseñanzas de Jesús eran enseñanzas sumamente profundas y ponían a los discípulos de cara a nuevas realidades. Las parábolas de Jesús es la misma historia. La respuesta de Jesús a otras personas o el encuentro de Jesús con otras personas es otro de las cosas que nos permiten los evangelios descubrir quién es Jesús. Descubrirlo al interactuar con otras personas, al tal vez hacer un milagro en sus vidas y ver simplemente cómo Jesús responde a la necesidad de ellos, a las necesidades del mundo. También vemos los milagros de Jesús o las señales y hemos dicho antes en Renuevo que cuando la Biblia habla de milagros o señales, lo llama señales porque los milagros no son solamente cosas estupendas que Jesús hizo, sino que cada milagro habla acerca de quién es Jesús. Por eso también se los llama señales. Entonces la pregunta con la que nos enfrentamos esta semana es: ¿cómo podemos nosotros caminar este mismo viaje que los discípulos de Jesús? Porque vamos a hablar acerca del descubrimiento, entonces podemos preguntarnos cómo podemos ser discípulos y experimentar esos momentos de descubrimiento cuando somos enfrentados con una nueva realidad acerca de Jesús o una nueva realidad acerca del mundo e incluso una nueva realidad acerca de nosotros. Bueno, antes de continuar, para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y queremos pues darte la bienvenida. No sé si es la primera vez que te conectas con nosotros, pero independientemente si has ido alguna vez a nuestra iglesia o no, queremos darte la bienvenida y queremos decirte que si estás siguiendo estos videos en donde quiera que nos estés escuchando, esperamos que te sientas parte de nosotros. El mensaje de hoy va a ser un poco diferente. Voy a enfocarme un poco más en algunos pensamientos que me gustaría compartir con ustedes acerca del tema del descubrimiento y vamos a ver algunas cosas prácticas que podemos hacer para poder caminar de manera práctica con Jesús viviendo estos momentos de descubrimiento. Y la primera cosa que me gustaría decirte es: descubre a Jesús en los evangelios. Descubre a Jesús en los evangelios. Si no sabes qué son los evangelios son 4 libros en la Biblia. De hecho, los 4 evangelios marcan la separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los vas a encontrar casi más o menos a la mitad de la Biblia. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los evangelios vemos 4 perspectivas diferentes acerca de la misma persona, acerca de Jesús. Vemos que los evangelios fueron escritos por personas diferentes, pero nos ofrecen una perspectiva cercana de personas que estuvieron con Jesús. No vamos a profundizar demasiado en esto porque no es el tema de esta semana, pero me gustaría leerte unos versículos. Me gustaría leerte Mateo 11:6. Dice así: y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Estas son palabras de Jesús. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y otro versículo en Juan 6:61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Escogí estos versículos porque me gustaría prepararte para algo. Y me gustaría decirte que Jesús es un Mesías
que estuvo rodeado por escándalo. La palabra griega que en ocasiones se traduce como Jesús diciendo, bienaventurados quienes no hayan tropiezo en mí, la palabra es escándalo. Si quisiéramos traducirlo tal vez a nuestro mundo actual, sería algo como esto: afortunados o dichosos aquellos que no encuentran en mí una razón para cancelarme. ¿Por qué cancelarme? Bueno, actualmente se ha hecho muy popular lo que es la cultura de cancelación. Algunos se preguntarán qué significa eso, qué significa cultura de cancelación. Consiste en cuando un grupo de personas retira su apoyo y busca anular la influencia o la presencia virtual de una persona, ya sea de una celebridad, de algún youtuber, por haber dicho algo que se considera ofensivo o cuestionable para ese grupo en particular. Ha pasado constantemente, se está haciendo todavía más popular y es un problema, pero ese no es el punto. Lo que voy es que si Jesús viviera en nuestros tiempos, si Jesús tuviera una cuenta de Twitter, estoy seguro que las personas iban a querer cancelarlo todo el tiempo. Tan solo el hecho de pensar que en sus tiempos Jesús fue crucificado por las cosas que enseñaba, por las cosas que decía, porque su enseñanza, porque las cosas que Jesús predicaba eran cosas radicales. Jesús enseñaba acerca de un reino que estaba acercándose, del reino de Dios. Cuando pensamos cuál es el tema principal de la predicación de Jesús, nos damos cuenta que el tema principal de la predicación de Jesús es el reino de Dios, como él lo decía, o el reino de los cielos, como lo describe otro evangelista. ¿A qué nos referimos con el reino de Dios? El reino de Dios es un nuevo orden. El reino de Dios es un nuevo imperio o un nuevo gobierno. Es lo que significa la expresión. El reino de Dios, Jesús está hablando acerca de un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno donde obviamente Dios es el rey. El gobierno de Dios. Y Jesús enseñaba y decía cosas como el reino de Dios se ha acercado. Y si quisiéramos a lo mejor cambiar la palabra reino por una palabra que a lo mejor usemos más comúnmente en nuestros tiempos, podríamos decir el gobierno de Dios se ha acercado. Ese era uno de los temas principales de la predicación de Jesús y de la predicación que Jesús le encargó también a sus discípulos. El gobierno de Dios se ha acercado. Otra de las frases conocidas acerca del reino, imagínate que cambiamos igual la palabra reino y decimos arrepiéntanse, porque la presidencia de Dios está cerca. Escucha raro, pero tal vez nos refresca un poco la idea de lo que significa. Otra frase sería cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar. Señor, instala tu gobierno, que se cumpla tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Entonces, el reino de Dios era el tema principal de Jesús. Es decir, Jesús no solamente vino a enseñar como temas específicos y particulares, sino que su enseñanza principal era arrepiéntanse, cambien sus corazones, prepárense, porque el gobierno de Dios se está acercando. Esto que ven ahorita, el imperio romano, el gobierno judío, la política actual que están viviendo está por terminar y el gobierno de Dios se está acercando. Así que cambien la manera en la que piensan, cambien sus corazones para poder ser parte de este gobierno que viene a instalarse a la tierra. Cada parábola de Jesús comenzaba con el reino de Dios o el gobierno de Dios es como. Y obviamente creo que la palabra de reino está un poco más cerca porque no solamente habla de la cuestión de gobierno, de ser la persona que rige, sino también habla de cuestión geográfica. Entonces las parábolas de Jesús comenzaban como el reino de Dios es como. Y entonces después de esta frase Jesús expresaba a través de una parábola, de una metáfora, expresaba una realidad espiritual sumamente radical que desafiaba las creencias de todas las personas que estaban escuchando, no solamente de judíos, no solamente de griegos, no solamente de romanos, no solamente de samaritanos, desafiaba toda creencia, desafiaba toda cultura. Las parábolas de Jesús. Entonces, en el reino de Dios, Jesús decía cosas como, en el reino de Dios el más importante es el que sirve, no el que es servido. En el reino de Dios, el liderazgo no se trata de ser servido, sino de servir. En el reino de Dios,
Los pecadores son recibidos y aquellos que se creen buenos sin serlo son desechados. En el reino de Dios, decía Jesús, el reino de Dios es como un tesoro escondido por el cual vale la pena perderlo todo. En el reino de Dios, decía Jesús, las deudas más grandes son perdonadas. Hablando de nuestro pecado. Imagínate ser una persona escuchando el mensaje de Jesús, una persona que era considerada la persona más pecadora, con el expediente más oscuro y manchado, al escuchar las palabras de Jesús y al escuchar cómo Jesús nos enseñaba a través de una parábola. En el reino de Dios, las deudas más grandes son perdonadas. Y en el reino de Dios, aquellos que estaban muertos reciben vida nueva. El mensaje de Jesús era un mensaje sumamente radical, que desafiaba toda mente, que desafiaba todo corazón, no solamente algunos. Entonces, qué importante es que podamos descubrir a Jesús. Obviamente preparándonos, sabiendo que el mensaje de Jesús es radical, es transformador. Y lo hemos dicho constantemente a través de esta definición de discipulado, que el discipulado no solamente es transmisión de información, sino transformación de carácter. Así que lo que podemos esperar al acercarnos a Jesús y al descubrir a Jesús no es solamente aprender más información, sino que nuestro carácter sea transformado, que nuestro corazón sea expuesto y que seamos expuestos a una nueva realidad y nos demos cuenta de las cosas que necesitan cambiar en nuestro corazón, en nuestra mente, en la manera en la que vemos el mundo. Entonces el desafío para ti es descubre a Jesús en los evangelios, es decir, lee y estudia los evangelios con el propósito de conocer a Jesús. Y te hago esta invitación de manera práctica. Recuerda que dijimos que en esa semana las cosas iban a ser un poco más prácticas, así que puedes comenzar con el primer evangelio, que es Mateo. Lee y estudia los evangelios, no solamente los leas, sino medítalos. Y si es posible, busca también material de estudio, ya sea comentarios bíblicos que te ayuden a profundizar un poco más, a conocer un poco de la historia, a conocer un poco del contexto. Estudia las enseñanzas de Jesús, cómo pusieron el mundo judío, griego y romano de cabeza. Las parábolas de Jesús, haz una pausa cada vez que te topes con una parábola, haz una pausa y medítala. Profundiza en los evangelios y puedes hacer esto. Cuando estés leyendo los evangelios, subraya cada oración que llame tu atención. Es decir, cada frase que llame tu atención, que tú digas, esta frase es rara, se siente como que es algo importante, a pesar de que no la entiendo completamente, subráyala. Subraya cada cosa que te cause ruido, que haga andar tu cerebro. Hay muchas cosas que vas a estar leyendo a veces en los evangelios y cosas que a veces parecieran como, eso no tiene mucho, pareciera que esta frase está fuera de lugar. Pasa mucho con Jesús. Estuvimos estudiando un tiempo como iglesia el evangelio de Juan y había ocasiones en las que las personas le hacían una pregunta a Jesús y Jesús parecía responder con un tema totalmente diferente. Y es porque muchas veces Jesús no responde las preguntas que le hacemos, sino las preguntas que debimos haber hecho. Entonces es algo bien interesante. Subraya cada cosa entonces que te cause ruido, que haga andar tu cerebro. Subraya cada cosa que te resulte ofensiva y difícil de digerir. Subraya cada cosa que te resulte ofensiva y difícil de digerir. Y sobre todo, haz muchas preguntas y escríbelas. Y cuando tengas oportunidad, hazlas. Cuando estés en alguna clase, cuando a lo mejor platiquemos, haz estas preguntas. Entonces, una vez que hayas subrayado, medita todas estas cosas. No las deseches, no las dejes pasar, sino medítalas en tu corazón. Así que cuando te acerques a la Biblia para estudiarla, ora y pídele a Dios y pídele que te permita estar consciente de tus prejuicios. La semana pasada hablábamos de esto, cómo es difícil darnos cuenta de nuestros prejuicios porque no pensamos en ellos, pensamos con ellos. Pídele a Dios que te permita descubrir en Jesús, descubrir a Jesús en lo que estás por leer. Que te ayude a transformar tu pensamiento, es decir, que no solamente te ayude a aprender nueva información, sino que te muestre qué es lo que quiere transformar en tu vida y que te ayude a poner en práctica lo que estás leyendo. Es decir, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no solamente nos acercamos para absorber información, nos acercamos para que nuestro carácter sea transformado. Así que prepárate para ser ofendido, prepárate para ser escandalizado.
No evites las partes difíciles, medítalas en tu corazón y haz todas las preguntas que desees y sigue adelante descubriendo a Jesús. Descubre a Jesús en los evangelios. La segunda cosa que me gustaría invitarte a hacer es a descubrir a Jesús en comunidad. Y voy a leer Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Tenemos la gran comisión. Jesús le dio este mandamiento a la iglesia, a sus discípulos. Por lo tanto, entendemos que ser discípulo de Jesús sucede en comunidad junto a otros creyentes. Eso es importante, y algunas de las cosas por las que es importante. En Efesios capítulo 4, Pablo nos dice que Dios dio regalos a la iglesia y menciona 4 oficios. Algunas personas lo dividen como 5 oficios. Aquí vamos a verlo como 4 oficios: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. No solamente eso, sino que también Pablo nos dice que el Espíritu Santo capacita a la iglesia y le da a cada creyente dones espirituales para usarlos para beneficio de los demás. Son habilidades dadas por el Espíritu Santo para bendecir a la iglesia. Entonces, el crecimiento sucede en comunidad. Pablo dice que cuando cada miembro de la iglesia, cada persona que ha creído en Jesús, está siendo guiada por el Espíritu Santo, usando estos dones, usando estas habilidades dadas por el Espíritu Santo, cuando cada miembro está cumpliendo su función, el cuerpo crece de manera unida. El cuerpo crece juntos cuando cada miembro está realizando su función. En Romanos 15:14, Pablo también, en esta carta que escribe a los romanos, Pablo les dice a los romanos y los anima y les dice: enséñense unos a otros. Pablo dice: hermanos, ustedes ya saben estas cosas y sabemos que Dios los ha llenado de amor de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. De hecho, es la palabra que utiliza. Pueden amonestarse unos a otros. Entonces, conforme crecemos juntos en conocimiento de Jesús, también crecemos en amor y en bondad. Y Pablo dice, podemos amonestarnos unos a otros con amor. Es decir, la palabra significa podemos enseñarnos, podemos animarnos, podemos aconsejarnos unos a otros. Pablo dice, yo solamente soy un mensajero especial de parte de Dios que les recuerda algunas cosas que son importantes, pero ustedes, hermanos, tienen todo el conocimiento y Dios los ha llenado de bondad de tal manera que pueden hacer esto unos por otros. Y yo como pastor puedo decir lo mismo. Sé, mis hermanos, que a ustedes Dios les ha dado conocimiento. Tenemos la palabra de Dios y tienen el Espíritu Santo. Y yo sé que Dios los ha llenado de mucho amor. Lo puedo ver en cómo la iglesia ha sido movida a orar en estos tiempos unos por otros. Así que no solamente podemos orar unos por otros, también podemos enseñarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Y quiero invitarlos a que hagamos esto de una manera muy especial, precisamente por el tiempo que estamos viviendo. Las veces que Dios me ha permitido comprender sus verdades de una manera más profunda, déjenme decirles, no ha sido en mis tiempos cuando estoy estudiando solo. Obviamente Dios me muestra muchas cosas cuando estoy estudiando solo, cuando estoy preparando un mensaje, cuando estoy preparando una clase, pero déjenme decirles que las cosas que más me han asombrado acerca de Jesús las he descubierto mientras platico con otros creyentes, mientras conversamos acerca de algún versículo, acerca de un capítulo de la Biblia, mientras hablamos acerca de Jesús o mientras hablamos acerca de nuestras luchas y nuestro caminar con Jesús. Esos momentos son los que más han bendecido mi corazón y me han permitido descubrir más quién es Jesús de una manera que no hubiera podido hacerlo yo solo. Y es una convicción que tengo, que como iglesia, que como comunidad podemos conocer a Jesús mientras estamos juntos. Porque cuando estoy compartiendo y platicando con otros creyentes, a veces me he encontrado diciendo, wow, yo nunca había pensado eso antes.
o nunca lo había visto de esa forma. Y eso es lo hermoso de poder seguir a Jesús juntos. Es lo hermoso de poder aprender en comunidad, que podemos aprender de otras personas, podemos aprender del caminar de Jesús de otros y cómo otras personas han conocido a Jesús y podemos decir, wow, yo nunca lo había visto de esa manera, nunca se me hubiera ocurrido pensar en esto, o nunca se me hubiera ocurrido pensarlo de esta manera. Entonces es algo que es sumamente hermoso. Cuando Isaías, otro pequeño paréntesis, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías es llevado a la presencia de Dios, ve a los dos querubines que están delante de la presencia de Dios, que se dicen el uno al otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es muy interesante esto que sucede, porque esto mismo hacemos cuando compartimos entre nosotros los atributos de Dios. Cuando compartimos entre nosotros acerca de Jesús, estamos declarando su gloria, estamos declarando su santidad, el uno al otro, así como estos querubines. Eso mismo sucede también cuando cantamos acerca de Dios, acerca de los atributos de Dios, acerca de Jesús. Estamos declarando el uno al otro quién es Jesús. Eso es algo que sucede en comunidad. Así que pongámoslo en práctica. La verdad es que estoy agradecido porque más personas han decidido comenzar iglesia en casa. Es decir, apartar un momento para, ya sea con su familia o con otras personas o invitados, poder tener un momento especial donde escuchan juntos el mensaje, donde comparten oraciones y comparten esto que estamos viendo precisamente ahorita, donde podemos declararnos unos a otros acerca de Jesús, compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido en nuestra relación con Dios, donde podemos bendecirnos unos a otros y donde también puede haber compañerismo, donde podemos comer juntos, donde podemos jugar, donde podemos reír y simplemente pasar un tiempo como hermanos, como familia. Así que la próxima vez que se reúnan como iglesia en casa o que se reúnan como familia para tener iglesia en casa, ten en mente esos versículos. Ten en mente estas cosas que acabamos de ver. Anímense unos a otros, enséñense unos a otros, aconséjense unos a otros y declaremos unos a otros los atributos de Dios. Finalmente me gustaría decirte, descubre a Jesús en el Espíritu. Descubre a Jesús en el Espíritu. En Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, Jesús le dice eso a sus discípulos. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído, y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El mismo Espíritu que estaba en los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros desde que creímos en Jesús. En estos versículos Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que quisiera decirles. Y me pareció bien interesante esto, que Jesús no dijo, tengo todavía unas pocas cosas, o lo último que quisiera decirles, sino que dijo, tengo muchas cosas, pero todavía no pueden soportarlo. Pero Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y de hecho llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. También Jesús dijo que el Espíritu no hablaría por su cuenta, sino que tomaría de lo que recibiera de Jesús y se los daría a ellos. Porque lo que es de Jesús es lo que es del Padre. Entonces, en nuestra definición de descubrimiento, habíamos dicho que es cuando el discípulo de Jesús es expuesto a una nueva realidad que lo transforma. Y aquí vemos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, es decir, nos guía a la realidad, nos guía a la verdad de la palabra de Dios y nos guía a la verdad de Jesús, de su persona, de sus enseñanzas. Así que no estamos solos. El Espíritu no solamente nos revela la verdad, sino que nos da la fortaleza para soportarla y para ponerla en práctica. Me gustaría preguntarte, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás dedicando tiempo para orar? ¿O estás dedicando un tiempo para estar en silencio, para escuchar a Dios? Lo que llamamos nosotros como iglesia tiempo de silencio y soledad, o tiempo de silencio solamente. Ese tipo de prácticas o de disciplina, este tipo, por ejemplo, la oración en silencio, ese tipo de prácticas
que se llaman disciplinas contemplativas son importantes. Y me gustaría leerte algo que leí en un libro del pastor Rich Villodas. Dice, básicamente la oración silenciosa es la práctica de enfocar nuestra atención en Dios a través de la simplicidad de la presencia compartida. Es una renuncia de nuestras palabras para estar presente con la palabra con mayúscula, es decir, con el verbo, con Jesús. Si nunca has probado esto de tener tiempos de oración en silencio, me gustaría invitarte a hacerlo. Y dentro de este punto, ese es el desafío. Probablemente una vez a la semana. Si lo puedes hacer una vez al día o 3 veces a la semana, mucho mejor. Pero para ser realistas y para que puedas aceptar el desafío, si una vez por semana puedes apartar 1 hora para poder tomar un tiempo de silencio, de oración en silencio, ese sería el desafío, esa sería la invitación, que comenzaras a probarlo, comenzaras a practicarlo. Y aquí te voy a dar cuatro pasos para cultivar una vida de oración en silencio. El primero, o la primera cosa que es importante que sepas para poder cultivar esta vida de oración en silencio: enfócate en la relación, no en la técnica. Es decir, la actitud es la clave. Debemos entender que la oración en silencio no es una técnica que debemos de dominar, sino es una relación a la cual entramos. Es simplemente estar con Jesús, estar presente con Jesús. En la oración en silencio somos llamados a soltar la necesidad de dominar algo o de hacerlo bien. Entonces, recuerda, no se trata de la técnica, se trata de la relación, de simplemente estar presentes con Jesús. El simple hecho de estar presente con Dios, apartar ese tiempo y estar ahí. Que tu persona, que tu corazón esté ahí enfocado en Dios. Lo segundo, normaliza el aburrimiento. ¿Qué significa esto? La oración en silencio no es algo donde van a pasar muchas cosas. Créeme, lo he hecho en muchas ocasiones y no es como una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias, ¿no? No es como, no va a pasar algo espectacular. A esto nos referimos con normalizar el aburrimiento. Vivimos en una sociedad caracterizada por la estimulación de los sentidos, por la distracción, la actividad. La oración en silencio es una práctica totalmente diferente, totalmente extraña. No es de este mundo. Así que piensa en el aburrimiento durante la oración como un acto de purificación. Es decir, en ese momento donde no pasan cosas, Dios purifica nuestro ídolo de los sentimientos positivos. De sentir la necesidad de que tenemos que sentir algo, de sentir la necesidad de que tiene que pasar algo, que tenemos que hacer que algo pase. No, a eso nos referimos con normalizar el aburrimiento. No tiene que ver con una experiencia estimulante, simplemente tiene que ver con estar presentes con Dios. Si pensáramos que se trata de sentir, de estímulos, podríamos caer en adorar las experiencias espirituales más que al Dios con el que queremos conectar. Entonces, normaliza el aburrimiento. 3. Redefine las distracciones. Es decir, va a haber muchas distracciones mientras estás orando en silencio. Y a veces las distracciones pueden hacernos sentir como que somos malos cristianos, como que estamos haciendo algo mal. Pero la realidad es que si nos distraemos, simplemente significa que somos seres humanos. Entonces, hay una frase de una persona, no apunta el nombre, pero dice: si tu mente se distrae 10,000 veces en 20 minutos, son 10,000 oportunidades para volver a Dios. Número 4, recuerda que Dios siempre nos espera con brazos abiertos. Nuestra mente torcida muchas veces nos convence de que somos demasiado malos como para que Dios nos perdone o nos escuche. Entonces, muchas veces somos nosotros los que nos resistimos a la gracia de Dios y nos castigamos a nosotros mismos antes de recibirla. Es como si dijéramos: no voy a acercarme a Dios hasta que yo me limpie a mí mismo, hasta que haya pagado por mis pecados, hasta que haya sufrido lo suficiente para que Dios me perdone. Y a veces Dios no nos dice eso, a veces Dios está ahí esperándonos y somos nosotros los que nos estamos castigando a nosotros mismos. Dios es como el padre en la parábola del hijo pródigo, esperando, mirando al horizonte, esperando a que nosotros lleguemos a casa. Y Él está esperando recibirnos con un abrazo. Y el hijo pródigo no regresa a casa con un amor renovado por su padre.
Él simplemente regresa para sobrevivir. Y su padre está perfectamente bien con eso. Simplemente está esperándolo porque lo quiere en casa. Y déjame decirte algo. Dios te quiere en casa. Así que en esta práctica de descubrir a Jesús en el Espíritu, comienza a practicar esto de la oración en silencio. 1 hora en la semana donde apartas ese tiempo para estar presente con Dios. No tienes que decir nada, no tienes que hacer que algo pase, simplemente es estar presente para Él. Entonces, hemos visto 3 cosas. Descubre a Jesús en los evangelios y tienes de tarea, o tenemos de tarea, comenzar a estudiar los evangelios y descubrir a Jesús. Lo segundo es, descubre a Jesús en comunidad, y esto lo podemos hacer en una iglesia en casa, o lo puedes hacer con otro grupo de hermanos. Si tú quieres decir, ok, me gustaría reunirme con tales hermanos porque somos muy amigos, hemos desarrollado una muy buena amistad y me gustaría que pudiéramos juntos seguir a Jesús y compartir nuestras cargas porque confío en ellos o confío en ellas y podemos formar un grupo que podamos estar orando unos por otros. Entonces es posible también hacerlo de esa manera. Y lo último, esto que acabamos de ver de descubrir a Jesús en el Espíritu. Y una de las formas en la que podemos hacerlo es cultivando una vida de oración en silencio. Tenemos 3 cosas que podemos hacer y yo creo que mucho más. Déjame orar por ti para animarte, para que Dios nos dé la fuerza para llevarlo a cabo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos invitas y nos desafías a seguirte. A pesar de que tu enseñanza es radical, Señor, tú deseas que te sigamos porque en ti podemos encontrar palabras de vida eterna. Y te pido que cada persona escuchando este mensaje pueda estar convencida de aunque seguirte, Señor, es un desafío muy grande, es un desafío que vale la pena. Y como tú dijiste, el reino de Dios es como un tesoro escondido, que una vez encontrándolo, vale la pena perderlo todo con tal de tener ese tesoro. Que podamos, Señor, ver tu reino de esa manera, como un tesoro escondido, por el cual vale la pena perderlo todo. Te pido por cada persona que está escuchando, llénala de amor, de bondad, ayúdala en su caminar de fe, en su viaje para conocerte a ti, para ser tu discípulo, y ayúdanos a poner esas cosas en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que Dios te bendiga esta semana y nos vemos la próxima. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.